La medida de una señal requiere conectar la entrada del osciloscopio a dos puntos del circuito a medir. Si utiliza una sonda de tensión, deberá conectar al circuito la punta de la sonda, que termina en un gancho, y la conexión de tierra de la sonda, que se corresponde con la pinza de cocodrilo. Debe conectar estos dos terminales entre los puntos del circuito donde desee ver la forma de onda. Tenga presente que todos los canales de entrada tienen un terminal común referenciado a tierra física, siempre que el osciloscopio no esté aislado o utilice una sonda especial. La conexión a tierra se produce al conectar el osciloscopio a una base de red provista de toma de tierra. La pinza de cocodrilo de cada sonda está conectada a este punto común. Cuando utilice dos o más canales, conecte la pinza de cocodrilo de cada sonda al mismo punto del circuito. En caso contrario, provocaría un cortocircuito entre esos puntos. Existen tres modos de realizar medidas en este osciloscopio. Puede realizar medidas visuales utilizando las divisiones de la retícula, utilizar los cursores o realizar medidas automatizadas. El método de la retícula permite realizar un cálculo rápido visual contando divisiones principales y menores y multiplicando el resultado por el factor de escala. La forma de onda de la figura tiene una amplitud que ocupa una división principal más dos divisiones menores. Ahora cada división principal equivale a 5 voltios. Una menor es siempre un quinto de una principal, es decir, 1 voltio en este caso. La amplitud será por tanto de 7 voltios. Puede que le resulte útil mover la forma de onda en horizontal para realizar medidas visuales de forma más cómoda. Por ejemplo, desplazando el pico de la señal que pretenda medir sobre el eje central que dispone de divisiones menores. O ajustar el inicio de un ciclo con el comienzo de una división para realizar medidas de frecuencia. Otro método para realizar mediciones es utilizar los cursores. Este método permite realizar medidas mediante el desplazamiento de un par de líneas sobre la pantalla. Para seleccionar los cursores debe pulsar este botón. Existen dos tipos de cursores, de amplitud y de tiempo. Los cursores de amplitud aparecen como dos líneas horizontales en la pantalla y miden los parámetros verticales o de amplitud de la forma de onda. Las amplitudes de tensión se miden respecto al nivel de referencia. Para mover los cursores sobre la pantalla se utiliza estos mandos, o bien el mando multiuso. Por ejemplo, puede situar los cursores sobre los valores máximo y mínimo de la señal. A la derecha de la pantalla se muestran las medidas relacionadas con la posición actual de los cursores. Los cursores de tiempo aparecen como líneas verticales en la pantalla. El tiempo se mide respecto al punto de disparo. Los cursores de tiempo incluyen también una lectura de la amplitud de la forma de onda en el punto en que ésta cruza con el cursor. Por ejemplo, puede situar los cursores sobre un ciclo de la forma de onda para medir su periodo.
Finalmente, también puede realizar medidas pulsando este botón. Puede realizar hasta 5 medidas sobre la señal de forma automática. Estas medidas son más exactas que las que realiza visualmente con la retícula o con los cursores. Las medidas se actualizan periódicamente a medida que el osciloscopio adquiere nuevos datos. Por ejemplo, si desea ver el valor de pico a pico de la señal de entrada, proceda como indica la figura. Primero seleccione Fuente, CH1. Después, en Tipo, pulse varias veces hasta obtener la medida de pico a pico. Si desea añadir también a la medida el valor máximo y la frecuencia de la señal, proceda como indica la figura. Cuando aparezca un signo de interrogación en la lectura de un valor, la señal está fuera del margen de medición. En este caso, gire el mando voltios por división del canal correspondiente para reducir la sensibilidad o cambie el parámetro segundo por división de la base de tiempos. Aunque el osciloscopio está preparado para medir tensiones, puede realizar también la medida de corriente midiendo la tensión sobre una resistencia conocida y aplicando la ley de Ohm. También puede utilizar una sonda especial denominada sonda de corriente. El osciloscopio también puede funcionar en un modo especial que permite representar la evolución de una señal respecto a otra. Este formato muestra un punto cada vez que se adquiere una muestra por los canales 1 y 2. La señal introducida por el canal 1 determina la coordenada X del punto y la señal del canal 2 la coordenada Y. La composición de estas dos señales será la imagen representada. Este modo se denomina modo XY. Puede utilizarlo para obtener relaciones de transferencia, la curva VI de un dispositivo o estimar el desfase entre dos señales de forma visual.